Hola, bienvenidos al inframundo, un lugar donde la muerte no es final, y las sombras guardan secretos imposibles. Allí vive Cerbero, el perro de tres cabezas, guardián eterno de los muertos. Hoy conoceremos su historia, la duda, la libertad, y un viaje entre la oscuridad y la luz que desafía a los dioses. Prepárate para adentrarte en un mundo donde incluso en el corazón del infierno puede nacer un amanecer. En los oscuros cimientos del mundo, donde ni el tiempo se atreve a respirar, nació Cerbero, hijo de Tifón y Equidna. Su primer rugido quebró las raíces del Hades, y las sombras se inclinaron ante él. Tres cabezas, una sola alma, forjada en el miedo y la obediencia. Su destino no fue elegido, fue dictado por el eco eterno del inframundo. Cerbero no conoció la luz ni el descanso. Su guardia comenzó en el río Estigia, donde las almas cruzaban en silencio. Sus tres gargantas exhalaban fuego y sus ojos, llamas líquidas, vigilaban la frontera entre vida y muerte. No odiaba a los vivos ni amaba a los muertos, solo cumplía el mandato de un dios que jamás le habló con ternura. El Hades lo moldeó en soledad. Entre las sombras aprendió el lenguaje de los lamentos, los pasos de los condenados y el olor de los pecados. Cuando una nueva alma cruzaba, Cerbero gruñía y el aire se congelaba. Cada mirada suya era un juicio, cada ladrido, una sentencia. Así pasaron los siglos, hasta que incluso las sombras empezaron a temerle. Un día, una brisa distinta descendió al abismo. No olía a muerte, sino a recuerdo. Era Perséfone, la reina mitad luz, mitad noche. Su paso hizo temblar las columnas del inframundo, y sus dedos rozaron el lomo de la bestia. Por primera vez, Cerbero no gruñó. Sintió algo que no conocía: calma. Perséfone le habló con voz de otoño, y el monstruo escuchó. ¿No te cansas de custodiar lo que nunca cambia?, preguntó ella. Cerbero no respondió, solo movió su cabeza central hacia el vacío. En sus ojos había un deseo que ni los dioses comprendían: libertad. Perséfone sonrió con tristeza. Hasta la oscuridad merece un amanecer, susurró. Luego desapareció, dejando tras de sí un eco de flores marchitas. Desde ese día, el guardián comenzó a soñar. En sus sueños, el inframundo se abría en campos dorados, y él corría sin cadenas, bajo un sol que no ardía. Pero al despertar, solo hallaba cenizas y gritos. Los sueños se volvieron castigo, un recordatorio cruel de lo que jamás tendría. En cada amanecer del mundo superior, Cerbero lloraba fuego. Los dioses observaron su duda y la llamaron debilidad. Hades, desde su trono de sombras, ordenó silencio eterno al guardián que dudaba. Pero ni siquiera el señor del inframundo podía callar el corazón de una bestia que había aprendido a imaginar. Así, Cerbero continuó su guardia, fingiendo obediencia, mientras dentro de él algo despertaba. Una noche, un alma distinta cruzó el río. No era mortal ni divina. Era un héroe cubierto de cicatrices y promesas: Heracles. Su misión era imposible, su valor, insensato. Debía llevar a Cerbero al mundo de los vivos. Cuando sus ojos se encontraron, el tiempo se quebró. El guardián reconoció en el hombre la misma ansia: escapar del destino. Heracles avanzó con paso firme, portando solo una linterna de almas. Cada destello revelaba rostros atrapados, testigos de antiguas batallas. Cerbero gruñó, y el suelo tembló como si la muerte respirara. No vengo a matarte, dijo el héroe, vengo a liberarte. Pero la palabra libertad resonó como una blasfemia en el aire sagrado del Hades. El enfrentamiento fue inevitable. Cerbero atacó con furia elemental, y Heracles respondió con fuerza divina. El acero no cortaba carne, sino oscuridad. Cada golpe era un diálogo, cada herida, una duda. El héroe luchaba no por gloria, sino por redención. El monstruo no defendía el inframundo, sino el miedo de perder su propósito. En medio del combate, Heracles detuvo su espada. ¿Por qué peleas?, gritó. ¿Por mandato o por fe? Cerbero titubeó. En sus tres gargantas brotó un lamento que hizo llorar a las sombras. La respuesta fue un rugido, no de ira, sino de angustia. Entonces Heracles comprendió. La bestia no era enemiga,
sino prisionera de su función eterna. Heracles arrojó sus armas y extendió su mano. Ven conmigo al mundo de arriba. Verás el amanecer que los dioses te negaron. Cerbero dudó. Las voces del inframundo rugieron en su mente: traición, caos, castigo. Pero en lo profundo de su ser, una chispa se encendió. Por primera vez, las tres cabezas se miraron entre sí, buscando acuerdo. El pacto fue silencioso. Con un paso, Cerbero cruzó la línea que separaba el deber del deseo. Heracles lo tomó por las cadenas del cuello, no como amo, sino como guía. Juntos ascendieron por los túneles donde los ecos del mundo muerto susurraban advertencias. Cada paso hacia la superficie era un desafío al orden divino. Las paredes del inframundo lloraban lava. Las furias intentaron detenerlos gritando promesas de dolor eterno, pero Heracles con voz firme las desafió. Este no es un monstruo, es un guardián cansado. El fuego de los condenados se alzó en columnas, pero Cerbero avanzó, rugiendo con una furia tan pura que incluso las furias retrocedieron. Cuando alcanzaron la puerta del Hades, Perséfone los esperaba. En su mirada había melancolía y ternura. Sabía que volverías a buscar la luz, le dijo al guardián. Tocó su frente y las llamas de sus ojos se tornaron doradas. Ve, pero recuerda, incluso la libertad tiene un precio. Cerbero inclinó sus tres cabezas en señal de respeto. La puerta se abrió como una herida en la noche. Un torrente de viento celestial los envolvió. Heracles y Cerbero emergieron a la superficie. El sol, al verlos, se estremeció. Jamás había iluminado algo tan puro y terrible a la vez. Cerbero sintió el calor sobre su piel, y por un instante, creyó comprender lo que era ser mortal. El mundo de los vivos lo recibió con un silencio reverente. Los hombres se escondieron, los animales huyeron, y el cielo se cubrió de un rojo tembloroso. Cerbero miró alrededor con las tres miradas de su alma: miedo, asombro y gratitud. Heracles sonrió, comprendiendo que la bestia no era una amenaza, sino un milagro imposible. El guardián caminó sobre la tierra por primera vez. Sintió la hierba bajo sus patas, el olor del viento, el canto de los pájaros. Cada sonido era un idioma nuevo, cada rayo de luz una caricia que dolía. En su pecho ardía un fuego distinto al del Hades, uno que no quemaba sino que sanaba. Sin embargo, algo faltaba: su propósito. Los dioses observaron desde el Olimpo, furiosos y fascinados. Una criatura del inframundo no debe respirar el aire del amanecer, tronó Zeus. Hades permaneció en silencio, con la mirada perdida en la sombra del horizonte. En el fondo de su mente, una duda lo atravesó. ¿Había hecho bien al condenarlo a la oscuridad eterna? El tiempo, caprichoso, no tardó en castigar el milagro. Sin su guardián, las puertas del Hades comenzaron a temblar. Almas perdidas escaparon, desorientadas, trayendo con ellas el caos de los muertos. Heracles, viendo el desequilibrio, comprendió la verdad cruel. La libertad de uno podía significar la condena de todos. Cerbero lo sintió también. Cada alma fugitiva era un latido que se apagaba dentro de él. Su deber lo llamaba desde las profundidades, un eco que dolía más que cualquier cadena. No puedo quedarme, dijo con voz de trueno. Heracles bajó la mirada. Sabía que ningún héroe podía detener al destino, ni siquiera uno con corazón humano. Junto a un lago iluminado por la luna, Cerbero se detuvo. Miró su reflejo por primera vez. Tres rostros distintos, una sola tristeza. En cada ojo había una historia que nadie contaría. Luego levantó la mirada al cielo, donde el amanecer apenas nacía. Vi la luz, murmuró, y eso basta. Entonces giró, caminando de regreso al abismo. El suelo tembló cuando volvió al umbral. Las sombras lo recibieron con reverencia. Las puertas se cerraron tras él, sellando el equilibrio del cosmos. Pero algo había cambiado. Su fuego ya no era solo castigo, era también recuerdo. Los muertos lo miraban con respeto y por primera vez, el guardián del Hades inspiraba esperanza. Dicen que, algunas noches, cuando el viento sopla desde las montañas, se escucha un triple ladrido que sacude el cielo. No es amenaza ni advertencia,
sino un eco de redención. Cerbero sigue allí, entre la luz y la sombra, vigilante y libre a su manera, porque incluso en el corazón del infierno puede nacer un amanecer. No olvides suscribirte para más historia.